Entonces, en lugar de llamarles reducer filter, reducer map, reducer concat, por alguna extraña razón lo ponen en gerundio. Entonces, esto en lugar de ser reducer filter, sería filtering, ¿no? La función filtering. Voy a poner esto aquí, filtering. Lo mismo con la función reducer map. En lugar de ser map, reducer map va a ser mapping, ¿no? Y lo mismo, en lugar de ser concat, va a ser concating. Porque por alguna extraña razón a los gringos les gusta el gerundio. De esta forma, ¿no? Ok. Aquí sería entonces mapping de esta forma. Y eso sigue funcionando, sigue funcionando. Sí, sigue funcionando. Según yo sigue funcionando, no. Ok, concat is not defined. Concating. Y listo, sigue funcionando, ¿no? Entonces, si termina en gerundio es un reducer, ¿ok? De entrada, ¿no? Lo cual nos lleva a lo siguiente. Tenemos aquí un problema, ¿no? Nosotros habíamos atado nuestras implementaciones a ciertos tipos de datos, ¿no? Arrays de números, array de strings, array de caracteres, y después nosotros lo generalizamos para que pudieran trabajar con arrays de cualquier tipo, ¿no? En este caso A, que representa cualquier tipo de dato. Bien, y si lo llevamos un paso más adelante, y si podemos hacer la reducción de cualquier tipo de dato que pueda ser representado como una lista, ¿cómo haríamos eso? ¿No? Es la pregunta de oro. Bien, ¿cómo sabemos nosotros que filtering, por ejemplo, trabaja con arrays? ¿Qué es lo que nos delata? ¿Cómo sabemos que mapping trabaja con arrays? ¿Qué es lo que nos delata? Pues nos delata la operación concating. La operación concating es una operación que se realiza con arrays. Y si en lugar de depender de concating extraemos esto, y si creamos una abstracción encima de esto, ¿cómo lo haríamos? ¿No? Es la pregunta de oro, ¿no? Entonces, la forma en la que nosotros abstraímos, por ejemplo, la operación, o creamos la abstracción de la operación que nosotros estábamos realizando, era a través de, pues, pasarlo como argumento. Entonces, nosotros podríamos hacer lo mismo, ¿no? Podríamos tomar este concating y en lugar de hardcodearlo aquí, recibirlo como argumento, ¿no? Ahora, ¿cómo le llamaríamos a esta función? Que es la parte importante. Bien, por alguna extraña razón, le llaman step a esta función, ¿no? Entonces podemos decir que esta función de aquí, mapping, ahora recibe un step. Y en lugar de mandar a llamar concating directamente, mandamos a llamar step. Entonces, en este caso, mapping, la función mapping, no solo recibe el incremento, sino que además recibe el concating, ¿no? Y podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, con el filtering, ¿no? En lugar de depender directamente de concating, pues decimos, ok, va a recibir una función step, ¿no? Y esta función pues ya se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer. Entonces en filtering no solo tendremos que pasarle isEven, tendremos entonces que pasarle también concating. De esta forma, ¿no? Y según yo con esto ya debería funcionar. ¿Ok? Sigue funcionando. En el caso de reduce filtering, vamos a intentar ver si funciona igual con el reduce de mapping. Y sí, sigue funcionando, ¿no? Entonces, estas operaciones que estaban atadas originalmente a arrays, ahora los podemos utilizar para cualquier tipo de dato que represente una secuencia. ¿Y qué representa una secuencia de datos? Un ejemplo, generadores. Entonces podemos hacer reduce con generadores. Observables, streams de datos. Yo puedo hacer reducing con estas funciones de observables y streams de datos. Y esto es importante porque generadores
y observadores son dos mecanismos completamente diferentes. ¿Recuerdan cuando hablábamos de pushing systems y de pulling systems, ¿no? Son dos sistemas que son completamente incompatibles. Pero debido a que tenemos esta abstracción, pues estos sistemas que son incompatibles, para nosotros ya no tienen importancia. Lo que estamos haciendo es separar, ¿no?, las operaciones que realizamos con la fuente de nuestros datos. La fuente de nuestros datos, por ejemplo, es un array, ¿no? Es un array. Y no solo es un array, es un dato eager, ¿no? Es un dato eager. Entonces, al separar la operación que yo quiero realizar de la fuente de datos, pues me da igual si la fuente de datos es eager, me da igual si la fuente de datos es lazy, me da igual si es un sistema de pooling, me da igual si es un sistema de pushing, ¿no? O sea, esto que tenemos, las operaciones, las podemos ver de forma abstracta, podemos modelar nuestras operaciones de forma abstracta, independientemente de dónde vengan los datos, independientemente de si vienen de un stream de datos, independientemente de si vienen de un array, independientemente de si vienen de un generador. Y suena poca cosa, pero ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, la ventaja que tiene utilizar esto, utilizar composición y programación tácita, es que nosotros podemos hacer composición. Bien, antes de poder hacer la composición, yo necesito ver las firmas de nuestras funciones. Para empezar, yo cambié las firmas porque ahora recibo un step, ¿no? Y esta función step tiene su propia firma. Entonces, ¿cuál es la firma de la función step? Pues la función step tiene esta firma de acá. Y si se dan cuenta, esta firma de acá es esta misma firma de acá y es la misma firma que tenemos acá. Concating es un reducer. Filtering es un reducer. Y si yo aplico o utilizo la aplicación parcial, esto me regresa un reducer. Entonces yo lo que estoy haciendo es pasar un reducer a un reducer y obteniendo de vuelta otro reducer. Esto es un high order reducer. Un reducer que obtiene como argumento un reducer y o regresa como valor de retorno otro reducer, ¿no? Tenemos high order functions, que son funciones que toman funciones como argumento y regresan funciones como valores. Tenemos high order components en React, donde tomamos componentes como input y regresamos otro componente como output. Bien, en este caso tenemos reducers que toman reducers como input y regresan reducers como output. Esto es un high order reducer. Bien, entonces, ¿cómo hacemos la composición, no? Supongamos que yo quiero abstraer, ¿no?, un pipeline. Quiero generar un pipeline de una lista de datos, independientemente de si esos datos vienen de un array o si vienen de un observable. No me interesa realmente, ¿no? Bien, entonces voy a usar un poquito de composición para hacer eso. Voy a generar una función que se va a llamar pipeline de esta forma, ¿no? Y lo que voy a hacer es primero recibir una lista de datos y lo que voy a hacer es filtrarlos, ¿no? Y después de que yo los haya filtrado bajo el criterio de que son pares, yo voy a incrementar esos valores que obtuve de retorno, ¿no? Los voy a incrementar en una unidad. Entonces, primero voy a llamar a filtering de esta forma, ¿no? Quiero filtrar los que son pares y quiero que utilicen concating como step, ¿no? Quiero que concatene estos valores que cumplen con el criterio de selección al array que va a producir toda esta operación, todo este pipeline, ¿no? Y como esto me regresa un reducer, yo puedo mandar a llamar mapping, ¿no? Lo que yo recibo como segundo argumento es un reducer, entonces puedo pasar esto de acá como segundo argumento.
Y lo que voy a decir es que como primer argumento le voy a pasar el incremento, ¿no? El segundo argumento de filtering es un reducer. Lo que me regresa filtering es un reducer que paso como segundo argumento a mapping, que de nuevo lo que recibe como segundo argumento es un reducer, y pues luego le paso el incremento, que es la función que va a aplicar a todos y cada uno de los elementos. Entonces, ¿cómo utilizo este pipeline? Pues simplemente mando a llamar a la función reduce, le paso una lista vacía, le paso mi pipeline y después le paso los datos de los que quiero que produzca, de los cuales a partir quiero que produzca el nuevo array. Entonces, según yo, esto debería funcionar. Esperemos que sea así. Entonces, ok, solo tengo dos results, ok, y sigue funcionando, ¿no? Sigue funcionando. Bien, ok, bueno, como sea. Voy a crear esta función. En lugar de nestearlas, lo que voy a hacer es utilizar un poquito de compose, solo para que esto se vea un poquito más ordenado. Voy a importar compose a partir de Lodash y voy a decir que entonces que mi pipeline va a ser el resultado de la composición de filtrar los que son even, los que son pares, y después incrementar esos valores, y después a mi pipeline le voy a pasar la función concating de esta forma. Entonces ahora mi pipeline se ve más o menos de esta forma. Es una función que recibe un reducer, que va a ser mi step, y después regresa otro reducer, de manera que mi pipeline sigue siendo un reducer, ¿no? Yo ejecuto esto y sigue funcionando. Tengo dudas sobre esto. Ok, sí está funcionando correctamente. Sí, sigue funcionando correctamente. Bien, listo. Entonces yo tengo aquí mi high order reducer, ¿no? Una función que acepta un reducer como argumento y regresa un reducer como resultado, de esta forma. Bien, entonces, ¿dónde hacemos todo eso que yo les comentaba? De que no importa de dónde vengan los datos, yo puedo aplicar esta lista puedo aplicar este pipeline independientemente de si es un sistema de pooling o es un sistema de pushing. Bien, para empezar, esto es un sistema de pooling, ¿no? Los arrays son eager y además los arrays son a través de un sistema de pooling, pooling. Bien, voy a importar este RX para que vean cómo utilizamos esto en un sistema de pushing, y no solo en un sistema de pushing, sino además en un sistema lazy, donde los datos se van generando a través del tiempo. Entonces voy a importar RX de esta forma, y lo que voy a hacer es crear un observable a partir de 4 valores, y de ahí lo que voy a hacer es mandar a llamar pipe y me voy a suscribir. Y cuando me suscriba, pues simplemente le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Haz un console log de lo que sea que te pasen, ¿no? Y entonces aquí yo puedo mandar a llamar a un operador de RX que se llama scan. Por alguna extraña razón en RxJS el reduce se le llama scan por alguna extraña razón, ¿no? Voy a mandar a llamar scan, le voy a pasar mi pipeline, ¿no? De esta forma, y le voy a pasar concating como argumento. Concating es mi step function, y después le tengo que pasar el valor inicial a scan, que en este caso sería un array vacío, y después lo que tengo que pedirle es que me dé solo el último valor. Sí, que me dé el último valor. ¿Dónde estás? Entonces voy a importar TechLast a partir de esta parte de acá, y según yo esto debería seguir funcionando.
Result is not defined. Ok. Voy a comentar esto. Ok. Y ven que obtengo el mismo resultado, solo que takeLast va afuera, de esta forma. Y entonces yo obtengo el mismo resultado. Obtengo exactamente el mismo resultado. Faltó el 1, ¿no? Solo te lo dio el 3 y el 5. Sí, sí, tienes razón. Pero bueno, ahorita nos enfocamos en esa parte. Y si se dan cuenta, el resultado es lo mismo, ¿no? Yo definí un pipeline. Yo definí una serie de operaciones. Y esta serie de operaciones se comportan exactamente igual, ya sea que los datos vengan de un stream de datos, es decir, de un sistema de pushing y además lazy, que si esos datos vinieran de un sistema de pooling y además eager, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos al utilizar high order reducers. Podemos definir toda nuestra lógica de negocios independientemente de los detalles de implementación de dónde vengan los datos. Este observable de aquí podría ser un observable a una API. Podría ser un observable a un evento de una interacción con el usuario. Pero la lógica no va a cambiar. Y es una cosa bien interesante. Ahora, hay diferencias importantes entre un sistema de pooling y un sistema de pushing, ¿no? La diferencia entre trabajar con arrays y trabajar con observables, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, un valor eager, como es el caso de los arrays, o en el caso de las promesas, tú no puedes cancelarlas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los observables, tú puedes tener tu observable emitiendo valores de forma indefinida. Tú puedes seguir emitiendo valores y nunca terminar. Entonces, para normalizar el comportamiento tanto de un sistema de pooling y de pushing como de eager y lazy, se inventó el concepto de los transducers, ¿no? Lo voy a poner aquí, transducers. Y los transducers son un concepto de Clojure, que es un lenguaje de programación para hacer backend que está montado en la máquina virtual de Java. La forma en la que funciona los transducers en Clojure es que pues, simplemente son high order reducers que utilizan pattern matching, ¿no? Pero en JavaScript no tenemos pattern matching. Entonces alguien definió lo que se conoce como el transducer protocol, que es básicamente una especificación para objetos. Esta especificación dicta que los objetos que cumplan el transducer protocol tienen que tener 3 propiedades. La primera, una propiedad de init. La segunda, una propiedad de result. Y la tercera, la propiedad de step. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros ya tenemos la parte de result. Sabemos que esto siempre nos va a producir un valor. Sabemos entonces que nosotros siempre tenemos un valor inicial y nosotros siempre tenemos un step. Lo único que hace el protocolo de transducer es decir, en lugar de que estos sean cosas separadas, van a estar dentro de un mismo objeto, ¿no? Y este objeto que cumpla con el protocolo de transducer se le va a llamar como un objeto transformer o transformador. ¿Ok? Así es sencillo. Bien, pues hay una biblioteca que se llama Transducer.js, creada por los mismos vatos que acuñaron el término de transducer en Clojure, y pues son exactamente las mismas funciones que nosotros definimos, ¿no? Tenemos map, tenemos filter, tenemos composición. Into, pues es una función de Clojure, pero no hay que ponerle mucha atención.
Y hacemos exactamente lo mismo. Definimos nuestras funciones, incremento, isEven, y nosotros creamos nuestro transformer a partir de la composición de dos funciones, que es el filtro de isEven y el filtro de el mapeo de incremento. Composición ya nos regresa ese objeto, de manera que nosotros no tenemos que lidiar con detalles de implementación. Estas funciones abstraen esa parte por nosotros. Y generalmente se llama XF, X porque X implica estado, y F porque implica transformación a través del uso de una función, y otras veces también se les llama XForm, ¿no? Pero es exactamente lo mismo que nosotros ya tenemos, solo que esto tiene internamente una implementación interna que nos permite saber si el transducer se canceló, si el transducer tiene un valor actual o si el transducer ya terminó de realizar las transformaciones que necesitaba transformar. De la misma forma en la que, por ejemplo, en los observables sabemos si un observable está cancelado, sabemos si un observable ya terminó y sabemos si un observable está produciendo valores, ¿no? Simplemente detalles internos que nos permiten cancelar una operación de transducer. Entonces, echen un ojo, se los voy a poner en el chat. Y si les interesa el tema de los transducers y demás, tengo aquí una lista de recursos. Igual se los voy a poner en el chat. Mi favorito es el de la plática de Rich Hickey, que es el creador del término transducer. El único detalle que tiene esta plática es que el vato utiliza código de Clojure. Entonces, si ustedes no están familiarizados con Clojure, pues puede que les cueste como un poquillo entenderlo. Pero más allá de eso, pues Clojure es un lenguaje bonito. Entonces, si tienen la oportunidad, por favor, aprendan Clojure. Y ya, eso es todo de lo que les quería hablar. Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.